Todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos les dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Una anécdota, pues quiero empezar la reflexión hoy compartiéndoles una anécdota que nos ayude a profundizar un poco en estas lecturas que hemos proclamado hoy, que están muy relacionadas con el Evangelio del domingo. En este texto hay 2 puntos, o hay 2 escenas, digamos. Primero, Jesús le está compartiendo a su gente, a los que caminan, a los que conviven con él, les está compartiendo una imagen que da poco testimonio de Dios, y es la imagen de los escribas. Recordemos que por historia los escribas fueron uno de los grupos selectos de la comunidad judía que decían ser ostentadores de una herencia directa de poder y de autoridad religiosa. Y el problema fue que tergiversaron ese don y esa cualidad y lo utilizaron como medio de manipulación de la gente, llegando a la incoherencia. Ahí Jesús pone algunos ejemplos, ustedes se dieron cuenta, ¿no? Les gustaba aparecer, que la gente los viera, porque ellos tenían una vestimenta especial. Todo el que veía, el escriba se notaba con solo verlo caminar, ahí era un escriba. Y aparte de eso llegaban, por ejemplo, a manipular a las viudas con largos rezos. ¿Por qué? Porque como ellos eran los representantes fuertes de una experiencia religiosa, las pobres viudas, que al quedar viudas recibían como una especie de maldición. Esa era la lectura que se hacía en su época, porque acuérdense que es una cultura machista, patriarcal, donde la mujer lograba tener su dignidad en la medida en que fuera sostenida por un hombre. Cuando la mujer perdía al hombre, perdía su soporte y quedaba excluida. Por eso es que el Señor en algunos textos invita a acoger a la viuda y a los huérfanos, que eran 2 sectores sociales del momento que eran rechazados por perder la cabeza de la familia. Y entonces estas mujeres tenían que suplicar oraciones y misericordia, y los escribas aprovechaban y duraban tiempo rezando por la pobre mujer, y la pobre mujer dele que dele, soltándole dinero. Esa es una primera escena. El segundo contexto está dado ¿por qué? Está dado por una situación, y es en el templo, donde llegaba gente con dinero y echaban grandes cantidades de dinero, y de pronto llega una mujer humilde y sencilla y coloca lo que puede, pero lo coloca con corazón. Y Jesús dice: ahí hay más sentido que en lo otro. Con esta ubicación del contexto del Evangelio, la anécdota que yo quiero compartir es esta.
Nosotros los jesuitas en Medellín, nuestro colegio es un colegio que educa más o menos clase, digamos, estratos 5, 6, Colegio San Ignacio de Medellín, muy bien posicionado. Entonces nosotros cada año pasamos por todos los colegios haciendo promoción vocacional para los muchachos, invitándoles y mostrándoles nuestra opción de vida como una posibilidad de servir a Dios y a la comunidad. Y entonces nosotros siempre sacamos a relucir una parte de nuestro servicio eclesial, y es el trabajo en fronteras, en zonas de conflicto, el trabajo con la gente humilde, con la gente sencilla, con los pobres. Y entonces una vez estábamos con los de 11 y el compañero mío que estaba haciendo promoción vocacional empieza a hablar de los pobres, y los pobres, y los pobres, y los pobres, y el reino de Dios. De pronto levanta la mano de uno de esos muchachos paisas avispados, pues, mejor dicho. Levanta la mano y dice, perdón. Entonces, sí. ¿Cuál es el problema de ustedes con nosotros los que más o menos tenemos? Porque si todo el tiempo nos están hablando de los pobres, pues nosotros que llevamos del bulto, ¿qué? Bueno, lo digo en términos paisas, ¿no? Entonces, claro, el compañero mío quedó seco en primera, quedó ahí como... Y ese muchacho tiene razón. Tiene razón con su pregunta. Porque es que el problema en la experiencia de Dios no es si yo tengo o no tengo. Ese no es el problema. ¿El problema cuál es? ¿Cuál es mi actitud con lo que tengo o con lo que no tengo? ¿Me hago entender? ¿Sí? Porque yo puedo ser una persona que trabaja, que se esfuerza, que hace las cosas bien, y Dios nos ha bendecido y le ha dado a usted un posicionamiento social y tiene para vivir bien, darle un buen ambiente a sus hijos. Maravilloso, y dele gracias a Dios por eso, pero no se obsesione con eso. Tenga también un profundo sentido de solidaridad. Esa es la clave de Jesús. Esa es la clave de Jesús. Y vea, no es porque simplemente lo diga el Evangelio de Marcos. Si ayer estuvieron en misa algunas personas aquí, acuérdense la primera lectura ayer de Pablo a los Filipenses. Todo lo pongo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en la abundancia y en la escasez. El mismo Pablo, que escribió antes que los evangelios, escribe Pablo. Y los Filipenses es una de las primeras cartas de Pablo. Y ya él está entendiendo cuál es la lógica de Jesús. Así como hay personas humildes y sencillas que se esfuerzan, que luchan y con lo poco que tienen y como pueden vivir, son solidarios en el barrio, es gente muy comprometida con el barrio, ayudan, son gente que cualquier cosa la acompaña. Como también hay personas que están muy bien a nivel social y económico, pero eso sí, de solidaridad, nada. Y si tienen empleados, pagan sueldos injustos, maltratan a los empleados, andan amenazándolos. Claro. Como también hay gente humilde y sencilla que aprovechan su sencillez o su condición social y económica y comienzan a hacerse victimizadas, a mendigar, no les gusta hacer nada. Miren, se los digo yo con todo el cariño que he trabajado en sectores populares y en zonas de conflicto. Así suene feo, pero a veces el mundo de las personas sencillas y humildes también es muy complicado. Y van asumiendo unas mañas horribles y una manera de cómo ir sacándole el quite a la honestidad, a la responsabilidad y al esfuerzo de salir adelante. Y quieren todo fácil. También lo hay. Entonces el problema aquí no está en la posesión o no posesión. El problema está cuál es mi actitud frente a lo que tengo, frente a lo que puedo y frente a lo que hago. ¿Cómo lo hago? ¿Desde dónde lo hago? Y yo simplemente los quiero invitar y las quiero invitar con esta palabra de Dios hoy a que esta semana lo pensemos muy bien.
Y le digo, vean, nosotros los seres humanos tenemos, a nivel espiritual y a nivel psicológico, digamos, a nivel interior, pues, tenemos 3 baterías. Yo voy a utilizar la metáfora de la batería. 3 baterías que nos ayudan a salir adelante, a impulsarnos, a hacer grandes cosas, a construir cosas espectaculares y maravillosas con la gracia de Dios. Pero como toda batería, vamos perdiendo eficacia. Y ya de pronto la recarga no nos dura 4 horas, sino que nos dura solo 30 minutos. Es decir, esas 3 grandes fuerzas también se pueden convertir en 3 grandes obstáculos. Y esos son el poder, el tener y el valer. Ojo con estas 3 porque nos arman unos líos impresionantes. Ninguna de las 3 es mala. Ninguna. Las 3 en sí mismas son buenas. Lo que pasa es que nosotros a veces, por estar tan centrados en nuestro individualismo, en nuestro ego, por estar pensando solamente en nosotros, las convertimos en herramienta de doble filo. Vean, el poder. ¿Quién dijo que el poder es malo? El poder es una cualidad humana que se nos fue dada ¿para qué? Para prestar un servicio, para liderar, para animar, para impulsar, para promover. Siempre y cuando lo hagamos dentro de los principios que el Señor nos pone. Eso es claro. Y estamos manejando poder siempre. El papá y la mamá no manejan poder. A ver, los que son papá y mamá no manejan poder. ¿Sí o no? Oigan, no desayunaron. Claro que manejamos poder. Claro. Y después que uno ya tiene 18, ya uno quiere, cuando ya uno tiene la tarjetita, uno ya como que ya tengo, ya puedo hacer más, ¿no? Entonces se va uno montando en una nube. Ya puedo, ya tengo la tarjetita. Pero todos. Y más algunos que a nivel social, a nivel funcional, tenemos responsabilidades de poder. Ahí también podemos hacer grandes cosas, pero también podemos destruir la vida de mucha gente. Cualquier cargo que tengamos, cualquier misión a nivel social que desempeñemos, tiene un alto de poder. Algunas misiones más que otras. Por ejemplo, los docentes manejamos muchísimo poder. ¿Cómo lo usamos? ¿Qué buscas con esa cualidad que se te ha dado, con ese don? ¿Cuál es el problema? Cuando yo me obsesiono con el poder. Cuando creo que yo soy el centro del mundo, el ombligo del mundo. Cuando yo utilizo el poder para manipular, para acabar y pasar por encima de los demás seres humanos. Ese es el problema. Y cuando yo me quiero afincar. Esa es. Uno tiene que ser consciente que las misiones y tareas que se le dan no son eternas. Y que en 10, 15 años ya yo voy a estar en otro tipo de cargos. ¿Por qué me tengo que obsesionar? Esa es una pelea grande que yo tengo cuando trabajo con religiosos y religiosas, que me perdona aquí la hermana que la tengo dormida. Entonces, claro, ¿por qué? Porque claro, los religiosos tenemos un problema, y es que nosotros, como no tenemos un espacio familiar donde interactuar, nosotros comenzamos a confundir la misión que se nos da al frente de una obra con poder. Y eso es grave, porque yo no estoy al frente de un cargo, de un colegio, de una casa, de una universidad, de una facultad. Yo no estoy al frente por mí, estoy es por Él, no por mí. Por eso es que gracias a Dios nos iluminó el Espíritu Santo, y ya nosotros los religiosos a los 6 años nos van sacando de donde estemos. Bendito Dios, porque después de 6 años uno lo que hace es estorbar. Claro, eso es una buena estrategia. A los 6 años, y hay que sacarlo de la obra, porque es que si no se queda ahí y queda con el sol tras las espaldas, no deja al que viene.
Esas son expresiones de cómo el poder nos daña. Y ahí están los escribas, claramente los escribas. El tener está relacionado con la posesión para vivir, no con la obsesión por tener para vivir. Son dos cosas distintas. Tener cosas es bueno, buenísimo, claro. Y si usted las trabajó, pues claro que las tiene que tener, ¿quién dijo que no? Pero Dios te va dando la capacidad, la fuerza y las posibilidades de tener lo que te conviene. ¿Cuál es el problema? Cuando nos obsesionamos con que lo que tenemos no es suficiente y quiero tener más. Y yo creo que aquí todos somos conscientes que nosotros somos una cultura que nunca está satisfecha en ese aspecto. Ese es el problema. Mire, toda esta gente que está en los grupos al margen de la ley, ¿cuál es la obsesión? Tener poder y tener dinero. Allá en el Magdalena Medio uno veía a los muchachos en las esquinas y llegaban y les proponían por $1,5 millones, 2 millones, cualquier barbaridad, y ellos es que el que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta. Claro. Y entonces ya como en el primer viaje sacaste 2 millones y te dicen, y si el siguiente lo hace, pasamos a 5. Hágame el favor, ¿quién no le van a dar? Con un ejercicio que es a las 2 de la mañana montarse en una canoa y silenciosamente pasar una canoa con coca hasta el otro extremo del río Magdalena. Y te dan 5. Aquí cuántas horas extras hay que trabajar para que les den 5 más. Por ejemplo. No respire profundo, tranquila, que se los dan algún día. Sí. Pero miren que ahí es una cuestión delicada. Nosotros tenemos una cultura del dinero fácil. A nosotros nos ha hecho mucho daño el narcotráfico. Con ese dinero fácil con el que conseguir las cosas rápido. Hasta tenemos un manejo del poder raro. En esas regiones de provincia, el que tiene es el patrón y la patrona. Nosotros nos creemos todavía en la sociedad feudal, que tengo esclavitos indignos, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas profundas. Hace poco me invitaron a presidir un matrimonio, una boda, en el Cabo de la Vela, a la orilla del mar, a la novela de Jorge Barón. Entonces, claro, eran muy amigos, pues bueno, vamos al Cabo de la Vela. Y llega uno allá y ve todavía esta gente de la provincia, de esa zona de Colombia, que donde se vive mucho el ambiente feudal todavía, y mandando y gritando a estos pobres indígenas guayú como si fueran esclavos. Las señoras con esas mantas guajiras, las llamas elegantes, porque ahora ya las fiestas es con mantas guajiras brillantes y con canutillos y lentejuelas. Y las señoras eran sentadas en un peso. Mira, niño, cógeme ya, niño, mira, anda. Y yo era en un rincón como asustado, yo decía, ¿pero esto qué es? Y eso gritaba, me daban órdenes y mandaba, y allá había una tía de la novia que eso organizaba hasta la entrada al baño. Dice uno, oiga, ¿pero en dónde estamos? Pero después íbamos a celebrar una misa de boda, ¿no? Pero mandé al indígena, al pobre indígena guayú y a las esposas y a las hijas, les gritaba y les decía de todo. ¿Y a dónde estamos? O sea, ¿cuál es la lógica cristiana? O sea, Jesucristo, ¿qué es lo que nos está proponiendo? Y por último, el valer, que es la autoestima. Mire, todo ser humano tiene la necesidad de ser reconocido y valorado, ¿o no? A todos nos interesa que nos digan cómo te quiero, cómo estás de bonita, cómo estás de simpático, claro. Cuando el hombre le dice, ya te está sacando barriga, que uno se va a estar incomodando, entonces uno ya empieza como a mirar. ¿Sí? Claro, eso es autoestima y eso es grave. ¿Quién dijo que era grave si eso ayuda a que la potencia del ser humano se mantenga firme? ¿Cuál es el problema? Cuando yo siento que mi valía y mi autoestima depende de los demás. Ese es el problema. Entonces, nos vamos a un extremo. Yo no valgo nada, yo no soy capaz, yo no puedo,
Entonces nos dejamos humillar, maltratar, manipular. ¿Cuántas relaciones afectivas de pareja desde el noviazgo no empiezan mal, donde se manipulan, se controlan, se maltratan, se ofenden? ¿Cuántas? Pero eso sí, me gusta el chisme, me gusta mover la lengua, me gusta mal. Claro, porque yo tengo que aparecer por algún lado. Si me están humillando y me están poniendo el pie encima, yo tengo que aparecer por algún lado. ¿Cómo? Con la lengua, con la cizaña. Tengo que aparecer, porque yo necesito la valía. O el otro extremo, me creo el centro. Aquí nadie puede servir. Todo lo sé, todo lo puedo. Aquí todo soy yo. Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. El justo medio, que es lo más delicado, porque el justo medio es delicado. No es fácil mantenernos en el justo medio. Siempre tendemos a irnos a los extremos. Es una semana como para pensar seriamente esto. ¿Por qué? Porque se acerca Adviento. Y Adviento es tiempo de espera. Y para que Cristo nazca en mi corazón, yo tengo que tomar conciencia de qué es lo que no lo deja crecer en mi corazón. Y el poder, el tener y el valer son tres cualidades que se pueden convertir en obstáculos para que Cristo nazca en nuestro corazón. Que esta semana el Señor nos dé el don de la oración para que tomemos conciencia de este cambio que debemos hacer en cualquiera de los tres aspectos que tengamos frágiles. Que así sea.